Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo, Trascendentes Tempranas, cuarta edición, de los autores de Nigel Searle y Warren S. Wright. Capítulo 1. Funciones. Este es un podcast sobre el tema de funciones que se presenta en el libro de Nigel Searle. Hola a todos. Bienvenidos a esta inmersión profunda, hecha especialmente para ti. Hoy nos adentramos en el mundo de las funciones. Exacto. Vamos a explorar el capítulo 1 del libro Cálculo de una variable, de Nigel Searle. Ah, sí, un clásico. Prepárense porque este libro no se anda con rodeos. Va directo al grano del cálculo. Cierto. Pero lo interesante es que para llegar a esos conceptos avanzados, todo empieza con entender bien las funciones. Totalmente. Es la base. Y es fascinante pensar que incluso los antiguos griegos, con todo su genio matemático, Sí. tuvieron muchísimos problemas con el concepto de infinito. Y eso es fundamental para el cálculo de las funciones, ¿no? Sin duda. El infinito siempre ha sido un desafío. Increíble cómo algo tan abstracto como el infinito es la base de tantas cosas. Entonces, ¿cómo define nuestro libro una función? Bueno, el libro nos da una definición formal, claro. Habla de una regla de correspondencia que asigna cada elemento de un conjunto que se llama dominio, un único elemento de otro conjunto llamado rango. Suena complejo. Pero espera, para entenderlo mejor, piensa en una función como una máquina que toma una entrada y produce una salida única. Me gusta eso, la analogía de la máquina. Sí, simplifica las cosas. Y el libro usa ejemplos del mundo real que lo hacen aún más claro. Recuerdo unos sobre doblar un alambre para formar un círculo, ¿cierto? Ah, sí, ese ejemplo. Ese ilustra cómo la longitud del alambre, o sea, nuestra entrada, nuestro dominio, determina el área del círculo. O sea, la salida, el rango. Exactamente, es una relación directa. Cambias la longitud del alambre y el área del círculo cambia también. Es como una receta matemática. Me gusta esa idea. Y también había otro ejemplo sobre el producto de dos números. Correcto. En ese, el libro plantea el problema de encontrar el producto de dos números cuando su suma es constante. Ajá. Y la función describe cómo ese producto cambia dependiendo de uno de los números. Entonces, lo que estos ejemplos nos muestran es que una función no siempre tiene que ser una fórmula complicada. Para nada. Puede ser cualquier regla que establezca una relación clara entre dos variables. Exacto. Cualquier regla que nos diga cómo una variable afecta a la otra. Y no podemos olvidar las representaciones visuales. El libro también habla mucho de usar gráficos para comprender las funciones. Claro, los gráficos nos permiten ver la relación entre las variables y cómo se comporta la función. Son como mapas que nos guían a través del comportamiento de la función. Me gusta esa imagen. Y hablando de diferentes tipos de funciones, el libro cubre muchísimas. Sí, muchísimas. ¿Hay alguna en particular que te haya llamado la atención? Bueno, a mí la función de valor absoluto siempre me ha parecido fascinante. Sí. Sí, su gráfica, esa forma de V, es muy particular. Y la idea de que siempre genera valores positivos, eso tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo. Por ejemplo, si quieres calcular la distancia entre dos puntos, no importa si uno está a la derecha o a la izquierda del otro. La distancia siempre será positiva. Y eso es gracias al valor absoluto. Claro, eso tiene mucho sentido. Y las funciones lineales con sus gráficas rectas son tan comunes en la vida diaria. Uf, sí, en todas partes. La pendiente, que el libro explica con detalle, nos dice qué tan inclinada es la línea. Y eso nos da información sobre la tasa de cambio de la función. Sí, la pendiente es clave. Nos ayuda a entender cómo una variable afecta a la otra. Ja. Y no podemos olvidar las funciones trigonométricas. Claro. Seno, coseno, tangente. Y sus funciones inversas. Ah, sí. Las funciones trigonométricas, esas que nos recuerdan a la trigonometría del colegio. ¿Podría refrescarnos la memoria sobre sus funciones inversas? Claro. Imagina que conoces el seno de un ángulo, pero quieres saber cuál es ese ángulo. Ahí es donde entran las funciones inversas. Nos permiten deshacer la función trigonométrica y encontrar el ángulo. Entonces, si las funciones trigonométricas nos dan las coordenadas en un círculo unitario, sus inversas nos dicen el ángulo que corresponde a esas coordenadas. Exacto. Y estas funciones inversas son muy importantes en campos como la navegación, la ingeniería, donde se necesita calcular ángulos con precisión. Veo que las funciones trigonométricas y sus inversas tienen mucho más que ver con la vida real de lo que pensaba. Mucho más. Y ahora, ¿qué tal si profundizamos en algunos conceptos clave relacionados con las funciones? Dale. El libro le dedica bastante espacio a explicar el dominio y el rango. Y con razón, son fundamentales. El dominio se refiere a todos los valores de entrada válidos. O sea, los valores para los que la función tiene sentido.
Y el rango, por otro lado, representa todos los valores de salida posibles. Como si fuera una máquina expendedora. Exactamente. El dominio serían todas las opciones disponibles en la máquina. Y el rango serían las bebidas o snacks que puedes obtener. Esa es una excelente analogía. Gracias. Y hablando de relaciones específicas entre entradas y salidas, el libro también explica las funciones uno a uno. Ah, sí. Las funciones 1 a 1. ¿Qué las hace especiales? En una función 1 a 1, cada valor de salida se corresponde con un único valor de entrada, como un código secreto donde cada letra se asigna a un número único. Interesante. Para descifrar el código necesitas la función inversa, que te permite volver de los números a las letras. Genial. Entonces, la existencia de una función inversa depende de si la función original es 1 a 1. Exacto. Y el libro también introduce los conceptos de funciones crecientes y decrecientes. Estos términos describen cómo cambia el valor de la función a medida que aumenta el valor de entrada. Una función creciente, como su nombre lo indica, aumenta su valor de salida a medida que aumenta la entrada. Y una función decreciente, lo contrario. O sea que si la gráfica sube, la función es creciente y si baja, es decreciente. Fácil de visualizar. Justamente. Y todos estos conceptos, desde el dominio y rango hasta las funciones crecientes y decrecientes, son esenciales para comprender el comportamiento de una función y cómo se relaciona con otros conceptos matemáticos. Y para ir terminando esta primera parte de nuestra inmersión, hablemos de la potencia de las funciones. El libro nos muestra cómo se usan para modelar fenómenos del mundo real. Sí, las funciones nos permiten conectar las matemáticas con la realidad. Uno de los ejemplos que me llamó la atención fue el del alcance de una bala disparada desde cierta altura. Ah, sí, ese es un buen ejemplo. La función describe cómo la altura de la bala cambia con el tiempo, teniendo en cuenta la velocidad inicial, la gravedad, etc. Y también hay un ejemplo sobre el movimiento de una partícula en una línea. Exacto. La función describe la posición de la partícula en función del tiempo. Estos ejemplos nos muestran cómo las funciones nos permiten modelar y analizar el cambio. Que es uno de los conceptos fundamentales del cálculo. Es realmente sorprendente cómo algo que parece tan abstracto como una función puede tener tantas aplicaciones en el mundo real. Estoy deseando explorar más ejemplos. Yo también. Hay mucho por descubrir. Listos para seguir explorando. ¿Qué te parece si ahora nos fijamos en algunos ejemplos del libro? Ya sabes, ejemplos que muestran cómo las funciones nos ayudan a resolver problemas de verdad. Me parece perfecto. Recuerdo que había uno que me dejó pensando. El de calcular la distancia más corta desde un punto a un círculo. Ah, sí, ese es muy bueno. En el libro nos plantean el desafío, ¿no? Encontrar la distancia mínima desde un punto, digamos 2,4, a cualquier punto del círculo. Ah. La clave está en que podemos expresar esa distancia como una función que depende de la posición del punto en el círculo. Si no recuerdo mal, la ecuación del círculo era la que nos daba la restricción. Exacto. La ecuación nos dice qué puntos están en el círculo y cuáles no. Y usando esa restricción podemos expresar la distancia como una función que solo depende de una variable. Por ejemplo, la coordenada x del punto. Qué ingenioso. Usar funciones para simplificar problemas, relacionando una variable con otra. Precisamente. Y al analizar esa función de distancia, podemos determinar el punto del círculo que está más cerca del punto dado. Este tipo de problema tiene un montón de aplicaciones. Oh, sí. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, en geometría computacional, en optimización de rutas, en muchos campos. Fascinante. Y hablando de aplicaciones prácticas, ¿te acuerdas del ejemplo del alambre que se dobla para formar figuras? Ese también me pareció muy interesante. Sí, ese es un clásico de optimización. Tenemos un alambre de longitud fija, lo cortamos en dos partes. Una parte la doblamos para formar un cuadrado y la otra para formar un círculo. La pregunta es, ¿cómo cortamos el alambre para que la suma de las áreas de las dos figuras sea máxima o mínima? Usábamos las fórmulas del área del cuadrado y del círculo, ¿no? Exacto. Expresando las áreas en términos de la longitud de cada parte del alambre, podíamos construir una función que representaba la suma de las áreas. Ajá, y luego. Y luego usábamos cálculo para encontrar los valores que maximizan o minimizan la función. Un ejemplo clarísimo de cómo las funciones nos ayudan a modelar y optimizar situaciones del mundo real. Es increíble cómo las funciones nos permiten mezclar conceptos geométricos y algebraicos. Y hablando de mezclar conceptos, el libro le da mucha importancia a la traducción de problemas verbales a funciones matemáticas. Tienes toda la razón. Esa es una habilidad fundamental para aplicar las matemáticas a la vida real. El libro nos anima a identificar las variables del problema, las relaciones entre ellas y expresar todo eso como una función matemática. Al final del capítulo había una sección de ejercicios que nos ponía a prueba con eso. ¿Qué te parece si repasamos algunos? Vale, pongámonos a prueba. Empecemos con el del diámetro de un círculo.
Teníamos que expresar el diámetro como una función de su circunferencia. A ver, para eso necesitamos recordar la relación entre el diámetro y la circunferencia. La circunferencia es igual a pi multiplicado por el diámetro. Cierto, si llamamos c a la circunferencia y d al diámetro, tenemos la ecuación c. Y para expresar el diámetro como función de la circunferencia, simplemente despejamos pi. ¿Ve? Y es que dio gas. Sencillo, pero efectivo. Problema verbal traducido a función matemática. Probemos ahora con el del volumen de un cubo. Teníamos que expresar el volumen como una función del área de su base. Vale. El volumen de un cubo se calcula elevando un lado al cubo y el área de la base elevando un lado al cuadrado. Si llamamos S al lado, el volumen B sería B sobre y el área de la base A sería A eso. Correcto. Y para expresar el volumen como función del área de la base, podemos despejar S de la ecuación del área. Nos queda esa pa. Y luego sustituimos en la ecuación del volumen. Exactamente. Y obtenemos Ben, volumen del cubo en función del área de su base. Perfecto. Estos ejemplos nos muestran que la clave para traducir problemas verbales a funciones es identificar las variables, sus relaciones y expresarlas con ecuaciones. Así es. Y una vez que tenemos la función, podemos usarla para analizar el problema, hacer cálculos y obtener conclusiones. Es increíble cómo las funciones nos dan una herramienta tan versátil para abordar problemas del mundo real. Y esto es solo el principio. A medida que avancemos con el cálculo, descubriremos aplicaciones aún más fascinantes de las funciones. Estoy deseando seguir explorando. De vuelta a las funciones. En esta última parte, sigamos explorando cómo traducir problemas a ese lenguaje matemático. ¿Qué te parece si nos enfrentamos al desafío del triángulo equilátero? Buena elección. Ese problema nos pide expresar el área del triángulo en función de su altura, geometría y álgebra combinadas. La clave estaba en usar la fórmula del área, ¿no? Pero también en recordar la relación especial entre la altura y la base en un triángulo equilátero. Exacto, la fórmula del área es base por altura, dividido entre 2. Pero en un triángulo equilátero, la altura no solo nos da la altura, también divide la base a la mitad. Crea dos triángulos rectángulos iguales. Claro. Y con el teorema de Pitágoras podemos relacionar la altura, la base y el lado del triángulo equilátero. Sí, si llamamos O a la altura y al lado, el teorema de Pitágoras nos dice O plus es 2 dios a to a. Ajá. Despejando eso, obtenemos 6/3. Y con esto ya podemos sustituir en la fórmula del área. Entonces, el área A sería A 2 el 2 de 3, que se simplifica a el 2, 3. Área del triángulo en función de su altura. Exacto. Y fíjate, este proceso nos lleva más allá de memorizar fórmulas. Entender la geometría y aplicar el álgebra nos da una comprensión más profunda. Y hablando de comprender, el libro también incluye ejemplos de cómo las funciones modelan situaciones físicas. Me acuerdo de uno sobre el lanzamiento de una bala. Ah, sí. Ese nos daba un modelo para el alcance de una bala. Dependía de la velocidad inicial, el ángulo o la gravedad. El problema nos retaba a comparar el alcance para diferentes alturas, ¿no? Sí, analizando la función veíamos cómo la altura inicial afectaba el alcance. Era como una herramienta para predecir el resultado del lanzamiento. Interesante. Y esto nos lleva a una reflexión más general. En esta inmersión, en el primer capítulo de cálculo de una variable, hemos visto que las funciones son mucho más que ecuaciones abstractas. Totalmente. Son el lenguaje del cambio, la herramienta para describir y analizar muchísimos fenómenos, desde la geometría hasta la física y más allá. Dominar estos conceptos básicos, como hemos hecho hoy, nos abre las puertas al cálculo. Las derivadas, las integrales, todos esos conceptos se basan en esta comprensión fundamental de las funciones. Es como si hubiéramos construido una base sólida para seguir aprendiendo. Y lo mejor es que esto es solo el comienzo. Exacto. A todos nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando el mundo de las funciones. No se trata solo de aprobar un examen, sino de desarrollar una forma de pensar que les permita comprender el mundo. Hasta la próxima. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos, hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.